Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Un saludo a vos y a toda la gente que nos ve, nos sigue. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos una emisión de lujo con invitadas de lujo. Tenemos aquí la primera invitada, pero primero quisiera saludar a la gente latinoamericana que nos está viendo y bueno, antes que nada comenzar con una excelente noticia. Es otra victoria de las mujeres. Decir que aquí en el ámbito jujeño hemos tenido la gran victoria de que el feminicida de la joven Nair Álvarez ha recibido cadena perpetua, es decir, una sentencia ejemplificadora por el atroz asesinato de Nair, que era una joven madre de un hijo en común. Así que, bueno, un abrazo muy solidario a la familia de Nair. Y las mujeres hemos obtenido victorias de todo tipo. Hemos sido patriotas de Mayo, como vamos a ver, guerreras de la independencia. Hemos ganado elecciones e instituido avances en nuestros derechos. La Vida en Violeta quiere visibilizar estos triunfos cada vez menos anónimos y ha invitado a la historiadora Irene Ballatore para que nos comparta sobre las heroicas mujeres jujeñas que aportaron silenciosamente a nuestra independencia. También vamos a tener a la diputada provincial Natalia Morales, que nos comentará sobre el brillante resultado de las recientes elecciones aquí en Jujuy, la participación de las mujeres en este campo democrático y los avances que propondrá en materia de derechos de las mujeres. Y por último, tendremos la presencia maravillosa de Mónica Cunchila, Madre Coraje Jujeña, que no solo logró una condena ejemplar para los feminicidas de su hija Yara, sino también que produjo un cambio sustancial en el paisaje social y yo diría también respecto de comunicaciones de Jujuy. Vamos a darle la bienvenida a Irene. Irene, muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotras en La Vida en Violeta. Gracias, Verónica, un saludo a todos y bueno, yo te agradezco mucho este espacio para poder conversar sobre un tema que, como decía y dice una profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, tribu a la cual yo pertenezco, ¿no?, como estudiante, la igualdad de las mujeres con los varones es teórica, prácticamente no se discute. Sin embargo, en el aspecto práctico, las cosas van mostrando muchas veces otros paisajes. Te presento entonces, Irene Ballatore es periodista, una de las pioneras del periodismo jujeño, digamos, de las mujeres pioneras. Es capacitadora, docente en Historia de Jujuy, es profesora de Historia y casi licenciada de Historia en la UNJU, en la Facultad de Humanidades, así que compartimos alma mater, Irene. Y fíjense qué lujo que tenemos, porque la tesis de licenciatura de Irene es justamente sobre el tema del que nos va a hablar hoy, que es Mujeres Jujeñas de las Independencias. Quiero decir que ha habido, si quieren consultar en nuestro canal de YouTube,
ha habido otras emisiones de La Vida en Violeta con distintos aspectos, por supuesto, sobre el tema de mujeres de independencia. En el 18 hablamos sobre las mujeres del éxodo jujeño, las heroínas olvidadas. Y en el 21 hablamos de historia de las mujeres, la asignatura pendiente. Irene, vamos a un poquito de preguntas. A ver, ¿qué papel tuvieron las mujeres en general en las independencias latinoamericanas y en particular la Argentina? Bueno, ellas están sin ciudadanía, es decir, no pueden, no tienen la posibilidad de ejercer cargos públicos o tener funciones de mando de forma directa y abierta, pero son verdaderas actoras de la historia, algo que se le ha negado mucho en el momento y en los relatos posteriores sobre estos hechos, ¿no? Porque tenemos siempre esta situación. En el momento, es decir, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, cuando se produce el conflicto armado entre las colonias de América y la corona española, ¿no? Por la independencia de estas colonias, las mujeres, por la fuerza de los hechos y de la realidad, aparecen cumpliendo funciones militares, políticas, de acompañamiento a los ejércitos en distintos roles. Es muy importante ver cómo las vemos trabajando desde espías, proporcionando información importantísima militar para el desarrollo de estas acciones bélicas, hasta la mujer mecena, ¿no? De aquellas familias pudientes que hicieron contribuciones realmente muy necesarias e importantes en esos ejércitos revolucionarios que casi siempre estaban operando en una situación de escasez y de falta de medios muy marcada, ¿no? Y sin embargo están ellas allí aportando con sus recursos, no solamente en dinero, sino esencialmente en ganado, caballos, vacas, en fin, todo lo que hacía falta para el sostenimiento de esas tropas revolucionarias, en muchos casos, y está acreditado en forma fehaciente, aparecen ellas. Y no solamente en escenarios cercanos al eje político que era la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde en 1810 se produce la Revolución de Mayo, sino también en la humilde y pequeñísima Jujuy. Es muy lindo ver, Verónica, los documentos del Cabildo Histórico. Se hicieron varias colectas o pedidos de colaboración a la población civil por parte de los jefes de los ejércitos patriotas o revolucionarios, y aparecen mujeres de distinta condición social haciendo sus aportes. Particularmente me parece muy conmovedor lo que hacen dos mujeres que las vemos, las vamos siguiendo, van apareciendo en varios momentos, ¿no?, de este proceso, siempre colaborando, y son tan humildes que colaboran con velas, con leña, con un poco de tabaco, fíjate y están con sus nombres y apellidos, ¿no? Esto no parece muy significativo, pero en una época donde estaba mal visto que la mujer tenga un protagonismo o incursión en la vida pública de las sociedades, sino que el mandato social las recluía en un ámbito de la vida privada, pero ver a las mujeres con nombre y apellido diciendo presente en un contexto de pleno conflicto, donde cualquiera de esas adhesiones en hechos o en expresiones significaba automáticamente poder ser víctima de la represión de los ejércitos invasores. Es decir, nada de lo que dijeran o hicieran estas mujeres iba a ser gratis, ¿no? Y de hecho, fue tan importante esa participación que, por darte un ejemplo, a lo largo de todo el conflicto, en el año 1814, el Cabildo de Jujuy recibió la orden del virrey de Pezuela, del brigadier Pezuela, que era un profesional militar español que estaba a cargo de la invasión que justamente se produjo en nuestro territorio de Jujuy y Salta en ese año,
que expulsara de la ciudad a las mujeres jujeñas que habían sido descubiertas haciendo una suerte de espionaje y en cartas que enviaban a sus maridos, a sus hermanos, a sus amigos. En ese momento Jujuy estaba, solamente habían quedado un grupo de mujeres y ancianos y niños en la ciudad. Los hombres se habían ido, se habían retirado con el ejército de Belgrano vencido a fines de 1813 en Vilcapugio y Ayohuma. O sea que la ciudad de Jujuy, las descripciones que hay de gente que la vio en ese momento a Jujuy, dicen que había una desolación total y que solo habían quedado pequeños grupos de mujeres. Belgrano había tomado la previsión de retirar familias realistas hacia el Tucumán, hacia la ciudad de Tucumán, para proteger a estas familias pequeñas integradas mayoritaria, inmensamente, en su mayoría por mujeres, ¿no? Como les decía. Y entonces el Cabildo tiene que llevar a cabo la orden de Pezuela de expulsarlas. Esto va a ocurrir en junio de 1814. Primero el castigo a estas mujeres espías patriotas era ir hasta Tarija caminando. Luego los miembros del Cabildo, tenemos todas esas actas, ¿no? Lo maravilloso que podemos ahí medir cuál era la tensión política que generaba esta situación. ¿Por qué? Porque en el mandato patriarcal de la época, estaba muy mal visto que el hombre maltrate a la mujer, porque era como su papá. La mujer tenía un estado como de infancia permanente, era incapaz de tener, digamos, por sí misma una autodeterminación. Entonces, incluso legalmente la mujer era un sujeto del derecho en la medida que había un hombre, su marido, su padre, su hermano, que podía responder por ella en la justicia, ¿no? Entonces, es muy impresionante ver cómo los miembros del Cabildo tienen escrúpulos, ¿no? Que los traicionan de alguna manera, porque tienen que llevar a cabo una orden terrible, que es mandarlas caminando en pleno invierno hasta Tarija. Se decide morigerar el castigo y que ellas vayan finalmente hasta Guacalera. Eso va a ocurrir. Se menciona que no hay caballos, o sea que tienen que ir caminando. Imagínate mujeres con niños, con ropa, con sus bultos, con el agua, con la comida, con el abrigo. Imagínate lo que fue esta marcha, ¿no? Que finalmente las mujeres, luego de la derrota de esta invasión de Pezuela por los gauchos de Jujuy y Salta, estas mujeres pudieron volver a la ciudad de Jujuy y lamentablemente no faltó el miembro del Cabildo que cuando se trató la incorporación de los nombres de esas aproximadamente 20 mujeres para que quedara en las actas del Cabildo, este señor, que era Julián Gregorio de Segada, dijo no publiquemos los nombres porque son infamantes, ¿no? Contienen alusiones infamantes, entonces por eso no sabemos el nombre de esas mujeres espías, ¿no? Pero bueno, esto es una característica, ¿no? Es una característica era un misógino Pezuela, en el Acto Perú protagonizó muchos hechos realmente horrorosos de crímenes de mujeres, ¿no? Y acá estaba superado por el espionaje de las mujeres patriotas, porque realmente era muy efectivo, y él mismo en unas memorias que escribió después de la guerra, muchos años después en España, reconoce que el espionaje de estas mujeres más el accionar de los gauchos habían sido los que lo vencieron a él, que venía al frente de un ejército profesional. Vos imaginate, ¿no? ¿Cómo habrá sido para que él lo reconozca esta situación? Y así es como, bueno, queda como uno de los hechos más significativos de la participación de las mujeres en el proceso de la independencia, esta expulsión de 1814, y querría comentarte que el año pasado la legislatura sancionó una ley estableciendo que se haga un monumento a las mujeres de las jujeñas de la independencia en Guacalera, en homenaje a estas mujeres, porque fíjate, Verónica, que no tenemos un lugar, no tenemos un monumento a la mujer en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la zona de Villa San Martín, no, perdón, Punta Diamante, hay una plaza que tiene el nombre, hace homenaje a las mujeres.
pero no hay un monumento, no hay una obra de arte que recuerde los sacrificios y las luchas de estas mujeres. Pero esta ley, que ojalá pronto se pueda implementar, plantea que justamente ese homenaje a las mujeres, que nos parece muy importante porque es importante el espacio, el lugar para conmemorar, para recordar. Y hace falta realmente trabajar mucho con la memoria en torno a las mujeres porque han sido, como decíamos recién, muchas veces silenciadas, se le ha negado su papel de actoras de la historia y con una serie de argumentos y prejuicios y se ha tratado en definitiva de minimizar la contribución que ellas hicieron, que está ampliamente demostrada y nuestras fuentes más importantes son precisamente los militares realistas que tenían que remar con el accionar de las mujeres espías, ¿no? Esas 20 mujeres yo me imagino que eran la punta del iceberg, las que lograron identificar, debía haber muchísimas más que ellas, ¿no? ¿Y algún nombre en particular, Irene, algún nombre de alguna Jujeña que quisieras rescatar del olvido? Bueno, mira, te diría dos, ¿no? Una que es la única que aparece en las biografías históricas de Teófilo Sánchez Bustamante, que es una obra monumental con las figuras más importantes de la historia de esta época en Jujuy. Son como 150 biografías, solo una es una mujer. Con eso también te estoy diciendo todo. No es que condene la obra de este autor, porque es realmente maravillosa y necesaria y muy importante, sino porque es parte de una mirada, de una perspectiva de la mujer en la historia. La historia se ha escrito de los pueblos, en todos los pueblos del planeta prácticamente esto ha ocurrido, sin la mitad de la humanidad. Es esa historia tradicional que le atribuye solo al varón el haber conseguido los grandes cambios, las grandes cosas. Los nombres, te diría, Juanita Moro es esa única mujer que está mencionada en las biografías históricas de Jujuy, que era una mujer de la élite, su familia eran hacendados, tenían campos, habían participado de la fundación de la ciudad de Orán, y ella, bueno, se encuentra en Salta cuando ocurre la batalla de Salta, ya estaba allí Manuel Belgrano y le va a brindar una colaboración muy importante a Belgrano en toda una trama que se desarrolla para debilitar a las fuerzas del rey de España, ¿no? Una parte de la tradición oral nos habla del accionar de Juanita, pero también hay documentos que nos refieren con toda precisión a las persecuciones que ella sufrió por haber incursionado, por haber trabajado, digamos, para el bando revolucionario. Y de la otra sabemos muchísimo menos, pero me parece un personaje realmente impactante y que además hay que investigar porque tenemos pocos elementos por ahora, que se llamaba Cruzita Torres. De Cruzita Torres sabemos poco, pero Cruzita era sin duda alguien muy especial. Fue una encontrada y que cuando se la llevaban detenida al Alto Perú en lo que hoy es la localidad de León, en un rancho de León, dicen un parte militar de la época, Cruzita fue rescatada por los gauchos porque la llevaban presa los realistas hacia una cárcel ahí en el Alto Perú. Podemos con toda razón preguntarnos qué habría hecho esta mujer para semejante castigo, llevarla a una prisión donde estaban militares, ¿no? Enemigos de los españoles. Y a Cruzita se la llevan, ¿no? Y por suerte es rescatada. El documento la menciona como la patriota Cruzita Torres. Es un documento que suscribe un parte de esta acción militar de un comandante gaucho que le comunica a Güemes que encontraron a esta mujer en este grupo de españoles, ¿no? En realidad no se sabe, lamentablemente, muchos nombres de estas mujeres. Por eso creo que es importante hablarlas, ubicarlas en la historia como un colectivo, con una lucha que era transversal, porque todas pasaban, digamos, por la misma condición de ser mujer en una sociedad con las características que tenía la sociedad de la colonia, ¿no? Donde la mujer estaba muy sujetada, si bien hay protagonismo ganado por ella contra todo el orden, digamos, ¿no?
¿Y dónde podemos encontrar más información sobre este tema que realmente es fascinante y que tenemos que pensar que no solo estamos rescatando la memoria de Jujuy, sino también que estamos rescatando la posibilidad de que las mujeres participemos activamente en la vida política de nuestra comunidad? Es nuestro patrimonio, es rescatarnos a nosotros, nosotras mismas en este caso. ¿Dónde podemos encontrar más información, Irene? Bueno, primero, antes de comentarte eso, creo que es importante que destaquemos que justamente la idea de la construcción del género se basa precisamente, el cimiento de esa construcción se basa en la historia. Es decir, la mujer, en base a ver las realizaciones, las acciones y también los distintos fenómenos de género que han influido en sus trayectorias personales, políticas y sociales, es insumo para las luchas del presente. Porque revalorizar a esas mujeres es también revalorizar a la mujer del presente para mostrar lo importante que es el trabajo que ellas han hecho. Bueno, mira, en la Facultad de Humanidades, la magíster Gabriela Agresores está haciendo estudios ya desde hace tiempo de género en la época de la independencia. Incluso ella tiene un trabajo donde nos cuenta de una denuncia por violencia de género en 1819, que es muy sorprendente y que habla de cómo intervino el agresor, terminó preso y hay toda una acción judicial que se hace donde el Estado, entre comillas, si podríamos hablar de Estado existente en esa época, las autoridades locales van a tomar medidas como el encarcelamiento del agresor, pero a la postre una advertencia a ella que tenía que comportarse de una forma más recatada, digamos, ¿no? Y no criticarlo tanto al marido. Bueno, es muy interesante el trabajo, muy interesante y sobre todo por el tiempo. Imagínate en estos años salir a denunciar violencia de género, o sea, hasta el día de hoy a muchas mujeres no se animan, imagínate en 1819, ¿no? Así que esa investigación la hizo Gabriela Agresores. Todavía no hay un texto publicado donde se analiza en detalle bien la intervención de las mujeres. Tenemos en distintos lugares trabajos, tenemos documentos, por ejemplo, en una colección que está en la web, está en internet, que se llama Güemes Documentado, que aborda todo el proceso militar y político de la guerra gaucha, sobre todo, donde ahí está el documento de Cruzita Torres, por ejemplo, y hay otros documentos más que nos hablan sobre el tema. Es una asignatura pendiente en Jujuy poder trabajar, poder publicar seguir investigando estos temas. Nosotros tenemos avances de la tesis que se publica, una ponencia que se publicó en un texto de un encuentro de historiadores que se hizo en Tarija, donde fue invitada la Facultad de Humanidades a participar y llevamos una ponencia ahí sobre toda esta cuestión, pero todavía no hay, está esa publicación que se hizo en Tarija, pero bueno, es algo que esperamos poder hacer pronto, porque realmente el interés por estos temas es cada vez mayor. Cada vez más queremos saber cuál fue esta intervención, qué significado tuvo, qué importancia tuvo, y bueno, estamos en eso, estamos en eso. Irene Ballatore, profesora de historia, casi licenciada de historia y autora de la tesis de licenciatura a presentar sobre mujeres jujeñas de la independencia. Mil gracias por haber estado con nosotras en La Vida en Violeta. Un abrazo muy grande. Y vamos a un tema musical. Y escuchábamos a Mónica Mianovich en el tema de Tieskevich, la letra y música de Horacio Fontova. Tengo que decir que tiene que ver con esta independencia y sortear el autoritarismo. Esto, por supuesto, es una canción en clave que se llama Me contaron que bajo el asfalto. Ustedes saben que La Vida en Violeta es apartidario, no apolítico. Este es un programa muy político porque sí queremos, ¿no?, un cambio en las estructuras, en las circunstancias, queremos hacer esta comunidad mejor. Pero no somos partidarias,
de nada, para poder hacer todas las críticas y también las alabanzas cuando cabe, por supuesto. Hemos tenido entrevistadas y entrevistados de todo el espectro político, nunca colaboradoras cuya militancia se refleje en el programa. De hecho, yo jamás pregunto, y no pregunté ni siquiera en el 2021 que tuvimos la voz colectiva, la militancia partidaria de los y las colaboradoras. Y hemos tenido otras emisiones sobre participación política de mujeres en elecciones. Hemos invitado, como dije, a todo el espectro político, hicimos una serie de 3 emisiones sobre las mujeres en las elecciones en octubre de 2019. Se llamaba Ganamos las Mujeres, todo esto lo pueden ver en el canal de YouTube. Hablamos en junio del 20 sobre presidentas, cómo gestionaban la pandemia. En el 2021 entrevistamos a Pilar Aguilar Carrasco, que es presidenta del Partido Feministas al Congreso en España, porque siempre nuestra idea ha sido de Jujuy a Argentina y al mundo, ¿no? En general. En agosto del 21 hablamos sobre mujeres en políticas universitarias y en noviembre de ese mismo año sobre violencia contra mujeres por razones políticas. Aparte de esta victoria que nos trajeron las mujeres también de las independencias, tenemos ahora una victoria muy, muy reciente que es una victoria electoral de la izquierda en Jujuy, una victoria inédita. Tenemos el honor de contar con la presencia de la diputada provincial Natalia Morales. Muy, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotras y felicitaciones por este triunfo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Yo te he visto muy, muy activa. Realmente has hecho una campaña electoral increíble, ¿no? Y he visto a muchas mujeres en este triunfo electoral. ¿Nos podés contar qué papel tuvieron las mujeres en este triunfo electoral de tu partido? Recordanos cuál es, por favor. Sí, mi organización política es el PTS, Partido de Trabajadores por el Socialismo. Es parte del Frente de Izquierda Unidad y, como bien mencionabas, ¿no? A mí me parece muy importante en este programa destacar el rol que tuvimos las mujeres tomando o estando a la cabeza de poder impulsar esta pelea política electoral, ya que considerábamos que teníamos que tener o tomar partido y que para nosotros que se sumen trabajadoras de la salud, docentes, maestras, trabajadoras rurales de los barrios de San Salvador, pero también de la Jujuy profunda, que tomen en sus manos esta pelea electoral para que el Frente de Izquierda Unidad salga fortalecido. Me parece que fue muy importante, ¿no? Que esta elección histórica, que incluso realizó la izquierda, la mejor elección en un cargo ejecutivo a gobernador desde 1983, bueno, es parte también de un mensaje que queremos darles las mujeres a los dueños de la provincia, a los poderosos, un mensaje de que estamos dispuestas a enfrentar estas políticas de ajuste, de desigualdad que pesan sobre nuestras espaldas, ¿no? Y si hablamos de mujeres, creo que hay que hablar, ¿no? De que Jujuy, siendo una de las principales provincias con índice de femicidio, no se le da jerarquía al presupuesto para medidas de emergencia contra la violencia de género, que Jujuy, siendo la capital de la precarización laboral, no se lleva adelante ninguna medida para que deje de afectar a las mujeres, ¿no? Que pesa mucho más la precarización y tienen los peores trabajos, o ni hablar si hablamos de salario de pobreza, ¿no? Donde las mujeres están teniendo los peores salarios, incluso en el sector estatal como es la salud, donde hay trabajadoras enfermeras que cobran 35.000 pesos por mes, lo cual las lleva a tener 2 o más trabajos, además de las tareas del hogar que no son reconocidas como tales, y bueno, y que hace que su vida sea muy dura, ¿no? Por eso nosotros resaltamos esta pelea que dimos a la par con esas mujeres que, teniendo sus trabajos, teniendo sus familias, teniendo las tareas del hogar, eligieron también destinarle tiempo a dar una pelea política, electoral, en todas estas semanas en Jujuy. Me alegraba mucho realmente por verlas tan activas, ¿no? ¿Y qué propuestas tuvo tu partido
como agenda para las mujeres? Sí, principalmente, bueno, algo que es urgencia, que es como recién te decía, ¿no? Destinar presupuesto para medidas de emergencia contra la violencia de género, porque opinamos que los femicidios se pueden evitar, que son evitables si se destinan presupuesto para refugios, para licencias pagas y traslados, para que haya subsidios económicos en el caso de que esas mujeres no tengan una actividad o un ingreso económico, para que hayan equipos interdisciplinarios e incluso acceso a la vivienda, ¿no? Pero también en esta campaña nosotros pusimos la agenda de las mujeres, por lo menos una de las principales problemáticas que tiene que ver, por ejemplo, con el que se pueda garantizar por igual trabajo, igual salario, ¿no? Sabiendo que hay una brecha salarial que afecta a las mujeres. También planteando esto que te decía, ¿no? El reconocimiento de el trabajo doméstico que no es remunerado, que entendemos que es importante empezar a discutir y a plantear esta problemática. Esa doble jornada a la que vos aludís ya ha sido medida en términos económicos. En México, si no me equivoco, la contribución de las mujeres mexicanas en horas dedicadas al trabajo de reproducción era similar a del sector agropecuario, que en México es Bien, gran cosa. Es decir, el trabajo que hacemos las mujeres en casa tiene valor económico y creo que ahí exactamente. apunta esa propuesta, ¿no es cierto? Sí, totalmente, que incluso beneficias a estos grandes empresarios que se ahorran, diríamos, ese salario a esas mujeres que se encargan de garantizar el cuidado, la crianza, incluso la alimentación de esos trabajadores, inclusive esas mujeres que al otro día y todos los días tienen que vender su fuerza de trabajo al Estado o a empresarios, incluso ahí en la provincia de Jujuy. Por eso me parece que parte de esta agenda que estuvimos impulsando, entre otras medidas que te decía, ¿no? En relación a derechos adquiridos y conquistados en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, de reconocimiento de derechos de mujeres que actualmente no se reconocen, más allá que sean conquistas, nos parecía muy importante dar cuenta de eso, ¿no? De derechos de salud reproductiva, incluso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que si bien es una conquista, pero en Jujuy no está garantizado y hay muchísimos ejemplos de todos los impedimentos que tenemos las mujeres a la hora de poder ejercer el derecho a decidir, ¿no? Sobre todo. Y bueno, consideramos que en ese sentido fue muy importante estar recorriendo la provincia, desde la Puna, la Quebrada, los valles, siempre a la par de esas mujeres que plantearon sus problemáticas particulares y de la provincia en cada recorrido que hicimos y se pusieron a la cabeza de esta campaña que, como te decía, ¿no? Sabiendo sobre todo que somos muy conscientes que si al Frente de Izquierda le iba bien, e incluso conquistando bancas en la legislatura, como es mi caso, o como convencional constituyente, o en los consejos deliberantes, claramente tiene que fortalecer, ¿no? La autoorganización, dar más espalda a esas mujeres, más confianza de que efectivamente podemos pelear para enfrentar estas políticas de ajuste que afectan mucho más sobre nosotras, pero también para pensar que podemos dar vuelta de raíz a esta sociedad y efectivamente pelear por una vida donde las mujeres también tengamos una vida plena y que merezca ser vivida. Absolutamente. ¿Qué triunfos propios, qué logros como legisladora podés mencionar en este tema, ¿no? En el derecho de las mujeres? Sí, me parece, por reciente mencioné algo que nos pareció clave a nosotras, siendo incluso en mi caso legisladora, ¿no? Que fue la pelea por la interrupción voluntaria del embarazo, donde efectivamente pusimos las bancas a disposición y a fortalecer la pelea por fuera del Parlamento, diríamos, donde sabemos muy bien que es donde ahí se define se define qué derechos vamos a conquistar, ¿no? Lo ganamos en las calles, aunque se vote en la legislatura o en un congreso, como solemos decir, y después, bueno, ni hablar el ni una menos, donde a partir de los distintos hechos terribles que sucedieron en la provincia por los distintos casos de femicidios, claramente con las bancas estuvimos acompañando en el caso de Yara Rueda, bueno, las distintas acciones que hubo
incluso previamente, ¿no? Por su aparición con vida, incluso cortando las rutas para que el Estado provincial la busque porque no la estaba buscando, incluso saliendo a las calles cuando bueno, se tuvo la terrible noticia de su femicidio, pero exigiendo esas medidas de emergencia, y somos muy conscientes que por toda esa movilización y ese proceso que hubo en la provincia, efectivamente, se pudo conquistar una ley Yara, pero también advertimos con nuestra responsabilidad como legisladora de que era una ley que se estaba votando o aprobando sin presupuesto, ¿no? Lo cual pusimos sobre la mesa lo que se estaba cocinando ahí adentro, y ahora me parece que el mayor compromiso que tenemos es exigir, ¿no? Que esa ley Yara sea de forma permanente, no sea solamente una emergencia, que pueda contar con presupuesto, y también tomar, bueno, toda la agenda que tenemos las mujeres en la provincia de Jujuy, para no solamente plantearla, incluso con la reforma de la Constitución que va a haber durante estos días, sino más bien alentar a esa organización que te decía para que tomemos fuerzas y confianza para pelear por esos derechos. Excelente. Yo sé que estás súper ocupada y que has hecho un esfuerzo enorme para estar aquí. Natalia Morales, diputada provincial feminista, creo yo. Mil gracias Así por es. haber estado en La Vida en Violeta. Y bueno, te esperamos siempre. Tengo que decir que Natalia ha sido, todas las veces que he convocado a todo el rango, todo el espectro político de mujeres políticas de Jujuy, Natalia ha sido de las que siempre ha aportado información, siempre ha aportado su colaboración. Así que te agradecemos una vez más, Natalia. Agradecerte, ¿no? Como solemos decir, nosotras somos feministas socialistas, claramente nos organizamos no solamente para defendernos lo que nos quieren quitar o para conquistar derechos parciales, sino porque opinamos que efectivamente podemos pelear por una sociedad donde no haya opresión hacia nosotras, y sabemos muy bien que esa pelea contra el patriarcado, contra el machismo, va de la mano de pelear por cambiar de raíz esta sociedad, por terminar con el capitalismo, y a nosotras nos llena de orgullo que en Jujuy pueda existir esta corriente que propone esta salida plena para las mujeres en Jujuy, en el país y también en el resto del mundo, porque tenemos una agrupación internacional que es Pan y Rosas. Así que bueno, encantada de estar acá y bueno, de seguir coordinando, intercambiando como solemos hacer. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Gracias a vos y bueno, y un abrazo también al diputado nacional, a quien también hemos entrevistado en el 2019, Alejandro Vilca. Un gran abrazo, Natalia, y vamos a ir a una pausa, pero esta pausa no va a ser musical, sino poética, con un poema de una poetisa o poeta guatemalteca que también hemos entrevistado en La Vida en Violeta, Gisela López, a quien le enviamos un gran saludo sororo. Y el poema se llama Presentes. Llegamos aquí, presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento, vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida.
que también es una victoria. Y tenemos ahora a nuestra querida amiga y admirada Madre Coraje, madre de Yara Rueda, Mónica Cunchila. Mónica, otra vez, qué gusto estar con vos en La Vida en Violeta. Ya te hemos invitado varias veces desde marzo del 21, cuando hablamos de feminicidios en Jujuy, en julio del 21, cuando hablamos del sistema judicial en un panel, decíamos sistema judicial a favor o en contra de las mujeres, y por supuesto noviembre del 21 en la emisión sobre ganadoras del premio Palma Carrillo 21. Vos fuiste justamente el premio Palma Carrillo 21. Hola. Lo que tenés que decir es mucho porque hay una gran victoria, ¿no? Y hoy tuvimos una gran victoria que comentamos ya con Irene. Contanos, por favor, Mónica, ¿cómo fue el proceso que llevó a la victoria que tuviste hace unos días? Bueno, te cuento brevemente. Fue una lucha grande, pelear por un juicio, pelear para que llegue una fecha de juicio por el caso de mi hija, no solamente por Yara, sino por muchos femicidios que se iban pasando. Fue un gran paso y no fue fácil. Como decían todos, que teníamos que ir a psicólogos y estar preparados. Yo creo que las marchas, la gente, la sociedad nos preparaba para esto, ¿no? Tuvimos la fortaleza de estar siempre de pie en el juicio. Gracias a Dios todo se dio en su tiempo, ¿no? Bueno, tuvimos la condena, que es la cadena perpetua, pero seguimos esperando todavía que se le dé perpetua al tercer chico que la saca a mi hija de la casa, que a veces me cuesta, ¿no? Pero son los asesinos de Yara. Y bueno, nada, a veces me parece mentira que ya haya pasado este juicio. Si bien uno siempre espera que esto te calme, es difícil reconstruirse, como decimos, pasito a pasito, pero lo tenemos que lograr, ¿no? Gracias a Dios la justicia empezó a escucharnos a todos. Bueno, nada, ¿qué te puedo decir, Verónica? Exactamente, si me permitís voy a dar un poco de contexto a la gente que no es de Jujuy y que necesite un poco de contexto sobre qué ha pasado, ¿no? En el caso Yara, el caso de Yara Rueda. Yara Rueda es una niña, fue una niña que residía en Palpalá, recibe un llamado, se suponía que era para una cuestión escolar, y no vuelve más. Una excelente alumna y una hija pues muy obediente, por decirlo de alguna forma. Era incapaz, digamos, de salirse sin pedir permiso, sin avisar. De hecho, ella avisó dónde iba y se suponía que iba a tardar muy poco tiempo, y los padres de Yara dan aviso a la policía y en principio tenían que haber empezado a buscar y no lo hicieron. No lo hicieron por bastante tiempo, como al tercer día, si no me equivoco. Sí empiezan a buscarla y efectivamente la encuentran, pero ya la encuentran asesinada después de haber sido víctima de abusos y de violencia, bueno, terrible. Y desde ese entonces, Mónica Cunchila, la mamá de Yara, empieza una lucha de todas las semanas. Primero en Palpalá, que es una localidad aledaña a San Salvador de Jujuy, es una ciudad muy cercana a la capital de Jujuy. Y luego
pasa esa protesta que cada vez se va haciendo más grande a San Salvador de Jujuy. Todos los martes, lo digo porque yo vivo justo enfrente de la plaza y podía escucharla a Mónica. Lo maravilloso de este caso es que Mónica, con su perseverancia, con su paciencia, con su carisma, logra que los medios la escuchen y comiencen a apoyarla, yo diría casi incondicionalmente. Yo no recuerdo otro caso en donde los medios hayan sido tan solidarios con familiares víctimas de feminicidio. Y la lucha se va haciendo cada vez más grande y ya le empiezan a llamar desde distintos lugares, la invitan a Buenos Aires, gana el premio Palma Carrillo, que es un premio nacional, de alcance nacional, y ella sigue investigando, sigue denunciando, sigue pidiendo justicia de una manera pacífica, pero absolutamente todos los martes durante casi 2 años. Ella me dirá si estoy diciendo bien, hasta que logra llevar a juicio a los asesinos y su cómplice de su hijita. Hace unas semanas, creo que 2 semanas o una semana y media, ha habido esta victoria increíble en donde se dan condenas ejemplificadoras, cadena perpetua a los 2 asesinos feminicidas de Yara, y queda en suspenso un tercer acusado, pero bueno, ya se ha constatado que fue cómplice del feminicidio porque él era menor en el momento de los hechos. Entonces, la segunda pregunta que te iba a hacer, Mónica, es ¿cómo lograste visibilizar el caso por todos lados? Porque salió en prensa de todo el país. Sí, que no sé, comenzó con una marcha cuando llegué con mi hija, que la hicimos cremar y salí la primer marcha. Y no paré, no me di ni cuenta cuánto tiempo pasaba, no tenía noción del tiempo. Comenzaron las marchas martes, viernes, martes y viernes, martes. No tenía cansancio, no tenía nada, no sentía nada. Lo único que quería es que avance, que trabajen. Digo, capaz que si hacemos marcha, la justicia avanza, investigan más, puedo saber más yo también. Y mi hija me iba a escuchar, que yo estaba luchando por ella. Y luché y no me di cuenta. Quiero confiar en que van a caer todos los cómplices. La policía no me escuchó, me dejaron sola. Mónica, te mandamos un abrazo solidario, decirte que hiciste muchísimo, hiciste tanto que has logrado que se promulgue una ley que lleva el nombre de tu hija, has logrado que los papás y las mamás de jóvenes asesinadas y también de jóvenes, de varones, se reúnan, se organicen. Y aquí viene la segunda condena ejemplificadora. Y esto también tiene que ver con tu lucha. No es que no hayas hecho nada. Hay cosas que desafortunadamente las madres no podemos hacer por nuestros hijos, pero todo lo que vos pudiste hacer y más, excepcionalmente lo hiciste. Y no solamente conseguiste la justicia para Yara, sino también para, bueno, ahora para Nair Álvarez,
y quién sabe cuántas otras jóvenes más. Y yo creo que con esto, con menos impunidad, con más actividad de los distintos actores que intervienen en este caso, yo creo que al no haber la impunidad de antes, no va a haber tantas violencias. Mayor impunidad, mayor violencia. Y vos has hecho que la impunidad empiece a retroceder. Entonces sí has hecho muchísimo, pero muchísimo. Realmente yo sé que inclusive has rechazado propuestas para que te hacían para que dejaras de investigar y de protestar, propuestas que te hubieran solucionado a nivel económico, las rechazaste apoyos porque tenían signo partidario. Creo que hiciste una labor ejemplar y entiendo que ahora viene el bajón, porque bueno, lograste la victoria y la justicia para Yara y viene el bajón, ¿no? Pero decirte que realmente lo que has hecho por Jujuy, inclusive a los medios nunca más van a ser, van a tener una mirada misógina, ¿no? Un poco solidaria. Y eso es también gracias a vos. Bueno, gracias, Verónica. Me voy despidiendo de lo posible por estar en el enlace. Mil gracias. Nada, ojalá que esto no vuelva a suceder más en la provincia y que las queremos viva a todas las mujeres, a todas. Que no falte una más en la provincia, ni en ningún lado. Me despido porque... Mil gracias, Mónica Cunchila, madre de Yara Rueda. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Un abrazo enorme. Por haber sacudido hasta las entrañas la indiferencia de nuestro medio respecto de los feminicidios de nuestras jóvenes, por haber sabido convocar, reunir y movilizar a partidos políticos, organizaciones de base, grupos vecinales de toda nuestra provincia para exigir justicia, por denunciar las irregularidades y la ineficacia de un sistema que ya no puede continuar siendo indiferente ante el reclamo popular, por haber desafiado a base de honestidad y perseverancia numerosas y violentas disuasiones para que desistiera de su lucha por justicia, por haber posicionado el tema de la violencia contra las mujeres en los medios con el grito desgarrado, persistente, por representar la gran esperanza para un feminismo que obedece al bienestar de todas las mujeres, sin distinción de partido político, porque su incesante lucha significó que se aprobara una ley, la ley Yara, que en adelante protegerá a nuestras jóvenes. Los miembros del jurado han decidido otorgar el premio Palma Carrillo 2021 a la señora Mónica Cunchila. Nuestra admiración personal y nuestra profunda solidaridad con su lucha. Buenos días, mi nombre es Cunchila Mónica Cecilia, mamá de Yara Sabrina Rueda. Envío este video porque no voy a poder estar conectada directamente porque voy a estar viajando a Buenos Aires. Vamos a hacer una marcha en pedido de justicia. Agradezco a todos los miembros del jurado por el premio que se me ha dado, el Palma Carrillo. La verdad es que no me lo esperaba, me ha sorprendido. Agradezco a Verónica, la verdad que conocerla a ella
ha sido de mucha ayuda en mi lucha, una lucha que ha comenzado cuando mi hija desaparece un 23 de septiembre. 5 días de búsqueda, a pesar de que realizamos una denuncia el mismo día, a una hora de haber realizado la denuncia, nadie salió a buscarla. 5 días después se encontraron a Yara muerta. Mi hija fue violada, fue atada de pies y manos, semienterrada. Y bueno, un juramento que le hice a mi hija, que no voy a bajar los brazos en este camino, ¿no? que marcó mi hija un antes y un después. Y el después es buscar justicia, que se aclarezca la causa, y así también conocimos muchos padres y familiares, porque el año pasado se dieron 5 femicidios, que nos daba miedo ya la provincia, 5 femicidios donde nadie quería salir a las calles por temor a no volver. La verdad que un juramento de no bajar los brazos, de estar en las calles pidiendo justicia, recorrer las localidades con otros familiares. Y bueno, es la fuerza que me dejó mi hija. La verdad que estoy muy agradecida a todos los miembros del jurado, a Verónica. No tengo palabras porque esto es Yara, esto es la fuerza que me da mi hija. Y mil gracias por todo. Y no voy a bajar los brazos. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. A escuchar madres. Yo quisiera destacar un poco las victorias que han sido invisibilizadas, de las que nos han invisibilizado, pero que ahí hemos estado y que hemos construido. Victorias que son invisibles aún a nosotras mismas. Creo que está muy bien la denuncia, está muy bien visibilizar lo que falta por hacer, pero tan importante como eso es visibilizar lo que sí hemos avanzado, lo que sí hemos logrado a base de esfuerzo, a base de heroísmo, como en el caso de Mónica y de las mujeres de la independencia. Yo creo que hay toda esta dimensión de la mujer victoriosa que también hay que visibilizar. Irene, entonces, unas palabras de despedida, por favor. Sí, es necesario, ¿no? Muy necesario, porque si no parece que como que no logramos los cambios que se necesitan tan imperiosamente, ¿no? Por eso creo que el caso, conocer la historia de esta mujer, todo su calvario, ¿no? Para ser escuchada por el Estado, por los funcionarios, es muy doloroso, pero tiene la fuerza, como vos lo marcás, de testimonio, de lucha, justamente para que estas cosas no vuelvan a pasar y que, por supuesto, Yara tenga la justicia que merece, ¿no? Y los autores de este horroroso crimen tengan el castigo que corresponde. Así que, bueno, es de alguna manera una luz de esperanza dentro del dolor que, por supuesto, todos hemos sentido y sentimos ante este caso tan doloroso, ¿no? Pero bueno, es largo el camino, un poco cerrando, Verónica, es largo el camino de las luchas de las mujeres, es un camino que tiene la particularidad de no haber tenido siempre la comprensión, incluso de las propias mujeres, algo que es asombroso, ¿no? Yo te contaba por ahí de alguna lucha ínfima al lado de la lucha de la mamá de Yara, por supuesto que tiene que ver con que la paridad de género también se incorpore a la vida de las instituciones intermedias de nuestra provincia, o por lo menos pretendemos que se discuta si sería este un elemento que contribuya a enriquecer la relación entre los sexos, digamos, en los ámbitos, en todos los ámbitos,
habida cuenta que existe ya desde hace muchos años una ley que en el ámbito parlamentario le da a las mujeres entonces derechos específicos de representación, ¿no? Y en ese caminar nos hemos encontrado con sorpresa que no solamente había hombres que se oponían, que era lo esperable, ¿no? Porque un poco se siente como que la mujer quiere arrebatarle territorios al varón. Por supuesto que no es así, pero bueno, algunos realmente lo sienten así y lo comprendemos, digamos, ¿no? Pero el tema es ver cómo a veces las propias mujeres son las que no quieren que se generen los mecanismos para poder fortalecer la llegada de las mujeres a los espacios de decisión. Yo siempre he repetido que todas y todos somos hijos del patriarcado. Lo que pasa es que hay algunos, y algunas especialmente, que somos más desobedientes, hijas más desobedientes, ¿no? Del patriarcado que otras, ¿no? Unas trabajamos para eso, porque también está eso, hay una voluntad de informarse y también hay un sentido de justicia innato. Es decir, ninguna persona, hombre o mujer, que tenga un sentido de justicia puede quedarse impávido, indiferente ante las injusticias enormes de las mujeres. Todos y todas. Bueno, ellas evidentemente tienen sí, unas convicciones en el sentido de que, bueno, te diría, una autodestitución de, ¿no? Y una negativa a su propio reconocimiento como sujetos o sujetas, por decirlo, teniendo en cuenta, tratando de ser abarcativos, de lo que la mujer puede ser, porque no es tanto la discusión de si somos iguales o no, yo creo que no somos iguales, realmente la biología nos marca diferencias muy importantes con consecuencias y con influencias muy poderosas en la vida de varones y mujeres, así que no creo, tampoco me parece que bajo ningún punto de vista podemos ser iguales, salvo en los derechos, en la dignidad y en las oportunidades que tenemos que tener. Eso sí. Las oportunidades sí, tampoco se pretende, por lo menos desde las propuestas esas que yo te contaba que hacíamos, que tampoco era que me den una oportunidad porque soy mujer, sino abrir el juego, tener la suficiente amplitud de facilitar que esa oportunidad exista. Cuando esa oportunidad no existe, no podemos saber si las mujeres vamos a desempeñarnos bien o mal, porque hay gente que te dice, bueno, gracias a una ley de paridad está sentada la legislatura y ahora qué, ¿no? Y vos sabés que esto nos lleva a un debate fuerte realmente. Como si los legisladores hombres fueran automáticamente mega competentes y maravillosos. Claro, por ser varón es un excelente legislador. Claro, fíjate que esa duda no se le aplica al varón. No. El varón está ahí, punto. Pero la mujer, y bueno, pero está ahí porque tuvo la ayudita de una ley, ¿no es cierto? Porque por sí misma no pudo llegar. Pero claro, cuando vos investigás los mecanismos, investigás cuáles son las condiciones en las cuales las mujeres hacen política y cuáles son los mecanismos de acceso a los lugares donde se deciden las cosas, ahí te encontrás con que la igualdad es bastante teórica, como decía yo al comienzo, pero que en el ámbito práctico muchas veces deja que desear o no existe, ¿no? Fíjate que ahora hay algunas mujeres que en el ámbito político que se están planteando cómo tramitan esta paridad que ya es una realidad de nuestra legislatura, por ejemplo, ¿no? Es otra de las victorias. Yo realmente creo que hay que visibilizar. Creo que nos han enseñado a no visibilizar nuestros logros, a no visibilizar nuestras victorias, a no visibilizar nuestros avances. Y el resultado es un gran desaliento, porque parece que hay 1 millón de desafíos que hay,
pero ningún avance, y no es así. Vos mismo nombrabas en el tiempo de las mujeres de la independencia, es decir, eran menores, es decir, había un mayor y una menor. No tenían opción a manejar su patrimonio. ¿No? Todo eso son avances, por supuesto, ni hablar del voto femenino. Matrimonio, la elección del marido, algo tan esencial, no le estaba permitido a las mujeres, sobre todo de la élite, ¿no? En los sectores populares había una mayor libertad para poder elegir una pareja, pero generalmente el matrimonio era una decisión que tomaban los padres de una novia o los padres del novio. Hay muchos casos incluso de desavenencias serias y grandes en esas parejas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, no me voy a explayar en eso ahora, pero bueno, el haber enfrentado todos los mandatos de la época por detrás de querer estar al lado de un hombre, cosa que no podían decidir las mujeres. ¿Qué pasaba con los hijos? Tampoco era una decisión donde las mujeres, por lo menos en los ámbitos legales, tuviera el peso que sí tenía la decisión de los padres, ¿no? Así que, pero volviendo al tema del presente, te digo que sé que hay legisladoras que están planteando, bueno, ¿cómo ahora que tenemos los lugares podemos hacer para ser escuchadas y para poder acceder a los niveles de decisión? Vos fíjate que no tenemos, bueno, ahora viene una nueva composición legislativa a partir del año que viene, con los nuevos diputados, ¿no? Que van a asumir de sus bancas. Y vos fíjate, hasta ahora no hay ninguna mujer presidenta del bloque, no hay ninguna mujer presidenta de la legislatura, ni vicepresidenta tampoco, ¿no? Esto también está hablando, ¿no? de una situación donde esa igualdad se torna evidentemente teórica más que práctica. Absolutamente. Irene, otra vez mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Yo creo que tenemos, así como los hombres se tienen que deconstruir de su machismo, y muchas mujeres también, las mujeres en general nos tenemos que deconstruir para visibilizar, para ver, para asumir las victorias que tenemos y los logros que tenemos, porque ese es el oxígeno que nos va a dar y nos va a llevar a nuevas victorias. Visibilizar los logros, visibilizar también los desafíos, por supuesto. Los fracasos, porque en las luchas están hechas también de fracasos, que nos hablan de los esfuerzos y de las dificultades tan grandes que a veces hay, casi siempre hay, mejor dicho, en este avanzar. No solamente una ley que obliga a que estén en las listas de diputados o concejales, sino que además sea efectivo y real ese acceso a los niveles de decisión. Así que, bueno, es un camino que está por hacerse, ¿no? Lo estamos haciendo todos los días con bastantes, con muchos cantos de sirena y a veces pocas realizaciones, pero bueno, sabemos también que estas luchas que implican cambios sociales grandes, ¿no? Cambios de mentalidades, que son caminos difíciles, no, para nada fácil. Pero posibles, y eso lo demuestra todo lo que vos estás rescatando de la memoria de las mujeres. Y bueno, para concluir, decir que me gustaría que cada mujer que nos está viendo empiece a ver no solo las victorias de las otras mujeres en el mundo, que ha habido muchísimas, sino también las propias, porque de ahí podemos seguir empoderándonos y avanzando y teniendo más victorias. Un abrazo muy grande, Irene, mil gracias por haber estado con nosotras. Gracias, Verónica. A tu disposición para cuando podamos ser útiles con alguna reflexión. Ha sido muy lindo, muy emocionante estar en tu programa. Mil gracias. Un abrazo y nos vemos en Life in Violet, en la versión en inglés para mayo, que tendrá que ver también con las victorias de las mujeres. Un abrazo muy grande.
Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes